Caso Campo Algodonero es un referente en la lucha contra la violencia de género en México y América Latina. Este se originó con el hallazgo de los cuerpos de 3 mujeres en un terreno baldío de Ciudad Juárez en el año 2001, un crimen que sin duda alguna reflejaba la crisis de feminicidios en la región. La falta de acción efectiva por parte del Estado mexicano para investigar y sancionar a los responsables llevó a que el caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 dictó una sentencia histórica responsabilizando al Estado por su negligencia y por perpetuar un contexto de impunidad y violencia sistemática contra las mujeres. Ciudad Juárez había sido reconocida desde la década de los 90 por la alarmante cifra de desapariciones y asesinatos de mujeres, muchos de los cuales quedaban sin resolver. En noviembre del año 2001 se encontraron los cuerpos de 3 mujeres jóvenes en un área conocida como Campo Algodonero. La investigación de las autoridades fue deficiente y plagada de omisiones, lo que llevó a las familias de las víctimas a buscar justicia a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano no solo había fallado en prevenir la violencia de género, sino que su respuesta institucional reflejaba discriminación y falta de compromiso con los derechos humanos. Como resultado, se le ordenó a México cumplir con una serie de medidas para mejorar la atención a estos casos y prevenir nuevos feminicidios. Dentro de las obligaciones impuestas al Estado mexicano, encontramos las siguientes. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició varias acciones que el gobierno mexicano debía llevar a cabo para garantizar justicia y evitar la repetición de estos crímenes. Entre ellas incluye creación de protocolos especializados, como la implementación de metodologías específicas para investigación de feminicidios y desapariciones de mujeres. También se establecieron memoriales. Dentro de esto se estableció la construcción de monumentos en honor a las víctimas, como un recordatorio del compromiso del Estado para erradicar la violencia de género. Formación de policías, fiscales y jueces para evitar prejuicios y garantizar investigaciones con enfoque de derechos humanos. Se ordenó indemnizar a las familias afectadas y reconocer la responsabilidad del Estado en estos crímenes. Claramente, este caso tuvo un gran impacto inmediato en el marco legal mexicano. A raíz de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México realizó diversas reformas legales y creó leyes para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres. A su vez, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en el año 2007 y reformada tras la sentencia, creadores de mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia de género. Desde la sentencia, México ha dado pasos importantes en la incorporación de la perspectiva de género en su sistema de justicia. Sin embargo, los avances han sido desiguales. Argumentando el caso González y otras versus México o Campo Algodonero, es un hito en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la responsabilidad estatal frente a la violencia de género, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009. El caso expone la negligencia sistemática del Estado mexicano en la protección de las mujeres en Ciudad Juárez. En este caso vemos cómo se involucra el asesinato de 3 mujeres en Ciudad Juárez en el año 2001. Entre ellas tenemos 2 menores de edad. En el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por su inacción ante la violencia de género y la falta de investigación efectiva. Las obligaciones impuestas incluyen protocolos especializados, memoriales y capacitación en perspectivas de género. Como resultado, se promovieron reformas legales, destacando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se establecieron precedentes sobre femicidios y violaciones reconocidas. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México violó varios derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad y dignidad. La falta de protección estatal contribuyó a la desaparición y muerte de las víctimas. La obligación de prevenir e investigar, esta ausencia de medidas adecuadas y la revictimación reflejan discriminación y omisión estatal. El acceso a la justicia, las investigaciones deficientes reforzaron la impunidad y afectaron a la familia de las víctimas.
la responsabilidad estatal. O sea, México fue condenado a implementar medidas de reparación y mejorar en las investigaciones sobre violencia de género. Este caso resaltó la urgencia de que los estados protejan los derechos de las mujeres, implementando políticas eficaces para erradicar la violencia femicida y garantizar justicia a las víctimas y de sus familias. Entre los avances y desafíos, o sea, el precedente de González versus México ha promovido la aplicación del feminicidio en países como México y Ecuador, mostrando avances en el reconocimiento de la problemática, aunque persisten desafíos de implementación efectiva de la legislación y en la lucha contra la impunidad. Para cambiar el femicidio, en esencial fortalecer las instituciones de justicia, eliminar la impunidad, proteger a las víctimas y promover un cambio social estructural que acabe con la violencia de género. En este campo algodonero fue un llamado a la acción y reflexión sobre la protección de los derechos de las mujeres, subrayando la necesidad de reformar estructurales y un compromiso continuo para erradicar la violencia contra ella y garantizar sus derechos. Buenas noches, doctor. Bueno, continuando con el debate, vemos que el caso Campo Algodonero pues es un hito importante dentro de la justicia, no solo a nivel de justicia de México, sino también a nivel Latinoamérica, puesto que es un hito importante que representa uno de los principales indicios para las reformas legales dentro del sistema de justicia, ¿no? Vemos asimismo que sirve como precedente para, en este caso, la justicia ecuatoriana implementar ciertos mecanismos de justicia para asegurar la seguridad, en este caso, de las mujeres en el diario vivir de la sociedad, ¿no? Y protegerlas de esta forma de lo que sería la violencia contra la mujer y el feminicidio, ¿no? Vemos que dentro de los antecedentes de este caso, la corrupción del nivel de justicia que hubo en este país, México, ¿no? La inobservancia y la inoperancia del sistema de justicia para canalizar el caso, ¿ya? Y de seguir un proceso, en este caso, autónomo por parte del Estado para, en este caso, dar un veredicto, más que veredicto, mejor dicho, dar una solución o marcar un precedente dentro del caso, puesto que el Estado de México no actuó ya de manera independiente, mejor dicho, vemos la inoperancia del Estado y por pues vemos las sanciones implementadas por la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Esto en base a la exposición de nuestro grupo, doctor. Muchas gracias.